Hola de nuevo, en este video vamos a continuar con la explicación de algunos de los puntos más importantes para obtener las certificaciones como MCSD Web Developer. Básicamente vamos a continuar con un poco de CSS y HTML con algunas de las nuevas funcionalidades, por ejemplo, que encontramos y cómo hacíamos ciertos manejos con, llamémoslo, operaciones o con etiquetas de legados de CSS. Básicamente son aquellos tipos de etiquetas o de sintaxis que utilizábamos para hacer diferentes tipos de operaciones o de efectos en, nuestros, en nuestras páginas HTML, y que con la llegada de HTML5 y CSS3 pues digamos pueden variar un poco y facilitarnos un poco la vida. Muy bien, en este video nos vamos a centrar en lo que son los contenedores. Vamos a ver un poco de los contenedores legados, es decir, aquellos que utilizamos anteriormente para manejar lo que son espacios dentro de nuestro documento HTML, por así decirlo, lo que manejamos anteriormente como posicionamientos, por ejemplo, o que hacíamos anteriormente si necesitábamos mostrar un elemento de nuestro documento, por ejemplo, alineado a la derecha. Y vamos a ver una de las nuevas características que incluye CSS3, que es Flexbox o las cajas flexibles. Básicamente es una característica que empezó a incluir Microsoft. De hecho, Microsoft tiene sintaxis personalizado particular del navegador Internet Explorer que, digamos, es capaz de interpretar este tipo de lenguajes y esta sintaxis CSS, pero que digamos ya está incluida por la W3C. Por lo tanto, ya está estandarizada en los diferentes navegadores web que podemos encontrar en el mercado. Muy bien, lo primero que vamos a ver son algunas de las características legadas que manejamos en CSS y HTML. La primera de ellas sería el posicionamiento, con un poco de lo que manejamos anteriormente, por ejemplo con la propiedad ZIndex del CSS. Inicialmente nos vamos a centrar, igual al ejemplo anterior, en un ejemplo que tenemos en JS Firewall. Vamos entonces a tener especial atención, empezando el ejemplo con esta sección de acá. Vamos a tener dos divs, uno con el ID over, y vamos a tener entonces una serie de hola mundo repetidos, y uno con el ID under, el cual básicamente vamos a utilizar para referenciar en nuestras sintaxis CSS. Aquí vamos a tener entonces el CSS correspondiente a estas dos secciones de código HTML. Vamos a tener entonces que para el div con ID over lo que vamos a hacer es poner un ancho por defecto de 600 píxeles. Vamos a poner un ZIndex. Recuerden que el ZIndex es una propiedad que utilizábamos anteriormente para, o bueno, digamos que todavía es válido utilizarla, y lo que hace es permitirnos entonces trabajar con un eje diferente en lo que se refiere a los elementos de nuestro documento HTML. Básicamente lo utilizamos para identificar, en base a la posición que estamos utilizando, qué objeto o qué etiqueta HTML se debe mostrar encima de otra. Un ejemplo muy claro del uso de ZIndex es, por ejemplo, cuando estamos navegando en una página web y ejecutamos un proceso cualquiera, y este proceso lo que hace es desencadenar entonces un indicador de carga o de proceso, el cual básicamente nos bloquea la pantalla para no seguir ejecutando acciones hasta que termine el proceso actual. Esto se logra por medio de ZIndex, haciendo que un div básicamente tenga un ZIndex superior al ZIndex por defecto que traen los demás elementos de la página HTML, haciendo que obviamente este sobresalga o esté enfrente de cada uno de estos. Lo segundo que vamos a hacer es indicar que va a tener una posición relativa. Recordemos que hay diferentes tipos de valores para la propiedad position. Una es, por ejemplo, relativa, la cual va a indicar que en base a la ubicación donde debería estar por defecto el objeto, vamos a mover, si queremos, el objeto pero desde esa misma posición. Es decir, si el objeto está posicionado en la mitad de la pantalla y le decimos que va a tener entonces una posición desplazada desde la izquierda de 15 píxeles, él se va a desplazar 15 píxeles pero desde su lugar en el centro de la pantalla, diferente a otros tipos de posiciones como por ejemplo la posición absoluta, que lo que va a hacer es que por defecto
El absoluto se va a ubicar en las posiciones o en las coordenadas 0 píxeles con 0 píxeles, y lo que vamos a hacer es entonces por medio de left y top indicar, por medio de esas dos propiedades, indicar en qué posición específicamente del documento lo queremos, pero iniciando desde la posición 0, 0, diferente a la posición relativa, que lo que hace es ubicarse independientemente de lo que utilicemos en el top y en el left desde las coordenadas en las cuales está dado el orden del documento que le corresponden a dicho objeto. Después, a el div que tenemos con el id under, vamos a indicarle que va a utilizar posición fixed. Esta posición nos permitirá entonces que el objeto o la etiqueta HTML que estemos utilizando, independientemente de que nos desplacemos por ejemplo con un scroll, siempre va a utilizar la misma posición final. Básicamente va a estar entonces anclada a lo que tengamos en ese momento visible en pantalla. A este under lo que adicionalmente vamos a indicar es que va a tener un top de 5 píxeles, es decir, va a estar desplazado 5 píxeles en la parte superior, va a tener un ancho de 420 píxeles, va a estar desplazado de la izquierda 20 píxeles, va a tener un borde de 1 píxel tipo sólido, va a estar a una altura o va a tener una altura de 10% del documento HTML o del contenedor que lo está almacenando en este momento sería el documento completo, va a tener un background de color amarillo y va a tener un z-index con un valor de 15. Aquí es de resaltar que para el over tenemos un z-index de 10 y para el under tenemos un z-index de 15. Ya vamos a ver por qué tenemos, digamos, ubicados de forma errónea el nombre de los objetos que tenemos acá. Básicamente porque si estamos diciendo que el z-index es 15, va a mostrarse en la parte superior de toda nuestra pila de objetos HTML, pero estamos utilizando una etiqueta que diría que está en el fondo. Ya vamos a ver por qué. Esta otra sección ya la vamos a explicar. Vamos a iniciar entonces con estas dos. Muy bien, según lo que tenemos acá, vamos a tener entonces que este div va a tener entonces un borde de 1 píxel de tipo sólido, va a tener un fondo amarillo, pero fíjense que con el z-index lo que estamos diciendo es que se va a mostrar por delante de lo que tenemos en el hola mundo. Ahora, fíjense que en este caso, como el z-index es superior en esta etiqueta que en esta otra etiqueta, entonces va a estar por encima de lo que estábamos manejando. Ahora, si yo invierto estos valores, lo vuelvo a cargar, fíjense que el comportamiento es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en este momento ya estamos indicando que el div under, el cual tiene un background de tipo amarillo, de color amarillo, se va a ubicar en una posición inferior a lo que tenemos entonces con el over. Quiere decir que este div va a estar por encima de lo que tengamos en el under. Perfecto. El siguiente atributo CSS que estamos utilizando es básicamente un selector de atributos que nos permite entonces, por medio de una propiedad nueva incluida en CSS3 llamada box shadow, especificar cómo queremos el comportamiento entonces de, llamemos, una sombra para X elementos. En este caso vamos a decir que para el div over queremos que cuando el mouse pase por encima tenga una caja de sombra con un ancho de 51 píxeles de color amarillo. Ahora fíjense lo que pasa cuando paso el mouse por encima. Vamos a tener entonces este tipo de efecto sobre nuestro control, y fíjense que es, digamos, de forma automática. No estamos utilizando por ejemplo JavaScript para hacer este tipo de efectos, sino que es puro CSS. Muy bien, esa es de las primeras partes que estamos utilizando entonces con contenedores legados en CSS. La siguiente que vamos a especificar es lo que utilizamos anteriormente como display. Aquí lo tenemos, esto sigue aplicando totalmente. Vamos a tener entonces un div con el id no visible o no visible, y vamos a especificar entonces su display en none. Como se puede detectar en el documento HTML, no tenemos entonces ninguna etiqueta que nos diga hola mundo invisible, pero vamos a cambiar esto por un block, por ejemplo, y vamos a ver que ya se está visualizando. Entonces lo que permite esta propiedad CSS es entonces especificar cómo queremos mostrar nuestro contenido. Obviamente hay muchos valores posibles para la etiqueta o la propiedad display,
la cual se las voy a dejar entonces como link de referencia en la descripción del video y en el blog. Lo siguiente que vamos a ver es el float. Básicamente es una propiedad CSS que nos permite especificar nuestro contenido, en dónde debe estar ubicado. Esto teniendo en cuenta que él va a ser libre en nuestro contenedor HTML para entonces estar ubicado en base a esta propiedad que especifiquemos. Entonces tenemos un div con el ID floating que tiene internamente un texto llamado hola mundo flotante. Lo que vamos a hacer en este caso es entonces indicarle que va a flotar al lado derecho. Aquí lo tenemos. Igualmente podemos especificar otro tipo de dirección, left, sin ningún tipo de inconveniente. Digamos que es una de las propiedades más básicas que utilizamos anteriormente para hacer ubicación de objetos. Muy bien, ahora vamos a seguir con uno de los objetos, diría, más interesantes, o de las propiedades CSS más interesantes incluidas en CSS3, y es el Flexbox. Básicamente el Flexbox lo que nos permite es tener un div y poderlo personalizar o customizar en base a lo que nosotros estemos necesitando, de una forma muy sencilla, que anteriormente tendríamos entonces que estar trabajando con un montón adicional de etiquetas o de propiedades CSS para poder lograr los mismos resultados. Para el ejemplo entonces tenemos un div con el ID Flexbox e internamente tenemos otros 3 divs sin ningún tipo de contenido, y lo que vamos a hacer por medio de CSS es entonces indicar que al div con ID Flexbox le vamos a dar un margen superior de 20 píxeles simplemente para separarlo del contenido. Vamos a utilizar una de las nuevas propiedades incluidas o más bien uno de los valores nuevos incluidos en la propiedad display en CSS3 llamado flex. Recuerden que esta es una propiedad que fue heredada por medio de una de las características que incluyó Microsoft como particulares en su navegador, llamada MS Flexbox. Aquí básicamente el display, teniendo en cuenta que ya fue estandarizado por el W3C, es llamado entonces flex, y aquí tenemos entonces display en tipo flex. Ya vamos a ver esto que nos especifica para nuestro contenido. Vamos a tener adicionalmente una propiedad nueva llamada justify content, el cual nos va a permitir entonces especificar cómo queremos distribuir el contenido de lo que tenemos en nuestro div de una forma mucho más fácil y cómoda. Adicionalmente vamos a especificar que tenemos un ancho de 400 píxeles y un borde de un píxel sólido de color gris. Hasta ahí simplemente estamos entonces definiendo el estilo que tenemos en el div con ID Flexbox. Lo siguiente que vamos a hacer es indicar por medio de selectores CSS que el div o aquella etiqueta que tenga como ID Flexbox, que internamente tenga cualquier div, es decir, cualquier div que contenga este contenedor con ID Flexbox, es decir, estos 3, van a tener siempre como ancho mínimo 80 píxeles y como alto mínimo 80 píxeles, es decir, siempre se van a comportar de esta forma para el ancho y alto. Lo siguiente que vamos a especificar también por medio de selectores CSS es que igualmente lo que tengamos dentro de nuestro div con ID Flexbox, vamos a buscar dentro de este div hijos de la siguiente forma, es decir, vamos a buscar el primer hijo div por medio de un nth child 1, es decir, el primer div hijo que tenga el ID Flexbox, y a este le vamos a especificar un color de fondo rojo. Al segundo simplemente estamos cambiando el div que encuentre, vamos a utilizar un verde, y para el tercero un azul. Ahora, lo que es interesante de Flexbox es que nos permite entonces obtener una visualización muy sencilla de lo que queremos mostrar. En este caso yo quiero mostrar una tira horizontal de todos mis div que tengo en el div con ID Flexbox, y los quiero mostrar de forma horizontal y que estos estén distribuidos de forma equitativa dentro de mi div Flexbox. En este caso entonces lo que hacemos es decirle al div, vamos a tener un display flex para que básicamente tenga todos estos tipos de propiedades para hacer lo que llamamos en este caso la manipulación del contenido de forma flexible, y vamos a indicar que quiero que este contenido esté justificado
de forma equitativa dentro de mi div, que es básicamente este valor de la propiedad justify content. En este caso estoy diciendo, fíjense que lo que están haciendo los tres divs es extenderse o distribuirse de forma equitativa dentro de mi div con 400 píxeles de ancho. Ahora, si yo elimino esta propiedad, fíjense lo que va a pasar entonces con mi contenido. Va a estar entonces alineado de forma secuencial dentro de mi div con ID Flexbox, que básicamente si lo hacemos con esta propiedad lo vamos a tener entonces distribuido de forma automática. Esto es muy útil cuando por ejemplo voy a mencionar un caso, tenemos botones, entonces tenemos 3 botones y no queremos entonces pensar o no queremos hacer una forma muy compleja de ubicar estos 3 botones de forma equitativa dentro de una sola línea de nuestro documento HTML. Lo que podemos hacer es indicar que va a tener un display flex para el contenedor y el justify content lo podemos definir en space between, el cual lo que va a hacer es tomar, independientemente de la cantidad de objetos que tengamos en nuestro div, va a especificar entonces que cada uno de ellos debe ocupar un espacio equitativo de forma que sea, digamos, lo más ordenado posible a nivel de su presentación. Igualmente hay otros tipos de valores para la propiedad justify content, como por ejemplo el space around. Lo que va a hacer es entonces no solamente esto, sino que va a utilizar todo el espacio para que quede aún de una forma mucho más equitativa, utilizando incluso el espacio en blanco. Aquí lo vemos. Entonces, en realidad hay muchos otros valores con los cuales podemos alinear nuestros objetos de una forma muy sencilla y que va a permitir entonces que sean mucho más organizados. Muy bien, hasta aquí entonces sería el primer video acerca de lo que son los contenedores, tanto legados como algunas de las nuevas características que tenemos en CSS3. Recuerden que igualmente a nivel de contenedores hay demasiada tela por cortar, pero en este caso entonces nos vamos a centrar en algunos de los puntos más importantes para el tema de la certificación. En el siguiente video vamos a ver un nuevo layout o contenedor con el cual entonces podemos eludir o evadir el uso, por ejemplo, los display, para los que los hayan utilizado, table row o table cell o table, que podíamos obtener con la propiedad display, y lo que vamos a hacer es utilizar una nueva propiedad CSS llamada grid, con la cual entonces podemos definir estos espacios de una forma mucho más precisa y mucho más sencilla e igualmente mucho más corta, a nivel que estemos entonces definiendo tablas, por ejemplo, o cómo queremos visualizar celdas dentro de nuestro documento HTML. Espero que este video les haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo video. Recuerden que el tema sería grid. Hasta luego.